dinámico entre la síntesis y la degradación de proteínas. No se puede sintetizar más proteínas de las que se necesita porque no hay manera de guardar proteínas, pero hay situaciones en las cuales las proteínas se van a degradar muy fácilmente, sobre todo ocurre en los estados de desnutrición, por ejemplo, en las que no se ingieren la suficiente cantidad de proteínas que requiere el ser humano, entonces empieza un proceso de degradación mucho más rápido que la síntesis. La síntesis opera a través de una reacción de orden cero. Eso quiere decir que es independiente de la concentración de proteínas que existan en la célula. Mientras la degradación, afortunadamente, se realiza a través de una reacción de primer orden, es decir, depende de la concentración de proteínas. Si la proteína, la concentración es alta, entonces la velocidad de degradación es alta, pero a medida que disminuye la concentración de proteínas, disminuye la velocidad de degradación. Y eso protege al ser humano en los procesos de ayuno prolongado, por ejemplo. Ese recambio de proteínas permite eliminar proteínas que son, digamos, proteínas que se han alterado y ya no pueden cumplir función biológica. Anteriormente yo les dije, las proteínas dentro de la célula pueden reaccionar con metales. Dentro de la célula hay fierro, hay calcio, hay cobre, etc. Reaccionan. Y esa reacción a veces inactivan a las proteínas. Si vas a tomar agua, ya les dije, afuera. Las reacciones de las proteínas con metales, por ejemplo, las inactivas, pero no solamente pueden reaccionar con metales, puede ser con fosfato, etc. Estas proteínas pueden ser atacadas por radicales libres, se oxidan las proteínas, ya no cumplen función biológica, se alteran y de inmediato tienen que ser eliminadas. La velocidad de degradación se expresa en términos de vida media, ustedes lo han visto en química, que es una vida media. Esa degradación la realizan las proteasas, y esas proteasas endocelulares tienen diversa especificidad. Hasta ahora hemos hablado de proteasas exocelulares. Hemos hablado qué tipo de proteasa. ¿Qué proteasas? Pepsina, tripsina, quimotripsina, etc. ¿Dónde actúan? Fuera de la célula, no dentro de la célula. Ahora vamos a hablar de proteasas que funcionan dentro de la célula. Y esas tienen diversa especificidad. Ya dijimos que una dieta baja en proteínas no permite mantener el equilibrio nitrogenado. La excreción de 3-metilhistidina proporciona una medida de la degradación de proteína muscular. ¿Qué significa esto? Tenemos una proteína muscular. Esta proteína va a ser metilada en un determinado momento. Pero la metilación ocurre generalmente en histidina. Las proteínas generalmente tienen 1, 2, 3, 5 residuos de histidina. Y esas proteínas pueden ser metiladas. ¿Pero dónde? En la histidina. ¿Pero qué sucede? Que cuando estas proteínas son degradadas, porque todas las proteínas del organismo se degradan en un determinado momento, esa metilhistidina, más propiamente 3-metilhistidina, ya no se reutiliza. Una proteína está formada por 20 aminoácidos distintos, fenilalanina, serina, cisteína, etc. Cuando se degrada una proteína, esa fenilalanina, tirosina, serina, glicina, nuevamente se puede utilizar para sintetizar otra proteína. En cambio, la metilhistidina ya no se puede utilizar. ¿Saben por qué? Ya se lo han explicado en las primeras clases. ¿Hay tRNA para metilhistidina? Habrá
tRNA para fenilalanina, para tirosina, para alanina, para cisteína, pero no para 3-metilhistidina. ¿Está correcto? Hay tRNA para 20 aminoácidos, pero no para 3-metilhistidina. Entonces la 3-metilhistidina no se puede utilizar para la síntesis proteica. Como consecuencia de ello, debe de eliminarse por la orina. Entonces la excreción de 3-metilhistidina, ¿qué proporciona? Una medida de la degradación de la proteína muscular. Degradación de la proteína muscular. El recambio de proteínas plasmáticas se determina por la declinación exponencial de la radioactividad. Eso se hace experimentalmente en el laboratorio. Se extrae, por ejemplo, albúmina, se le adiciona a un compuesto radioactivo, se reinyecta y después se mide la radioactividad durante varios días. Y eso permitió, por ejemplo, establecer que la albúmina tenía una vida media de 20 días. ¿Qué significa? Que a los 20 días esa proteína había sido degradada en un 50%. Acá tenemos degradación de proteínas. Mira, ornitina descarboxilasa tiene una vida media de 2 décimas de hora. ¿Qué significa 2 décimos de hora? 2 décimos de hora. ¿Cuántos minutos son? 12 minutos. O sea, que en 12 minutos esa proteína, esa enzima ornitina descarboxilasa, se degrada 50%. O sea, si había 100 moléculas en el minuto 0, a los 12 minutos solamente hay 50. A los 24 minutos hay 25%. Y así sucesivamente. O sea que prácticamente en una hora casi ya no hay enzima. Y estas enzimas, aquí vienen ustedes la vida media de varias enzimas. Beta-hidroxi, betilmetilcupriatil-CoA reductasa, que es la síntesis de colesterol, por ejemplo, tiene 3 horas de vida media. Y casi todas estas enzimas, fosfenol, piruvato, carboxi, quinasa, son reguladoras de vías o ciclos metabólicos. Y tienen vidas medias cortas, porque tienen que ser rápidamente reemplazadas por otras nuevas, por la importancia que cumplen estas enzimas en los procesos metabólicos en el ser humano. Vamos a hablar de proteísis endocelular. Las enzimas proteolíticas se encuentran en el citosol y los lisosomas. Se han identificado 4 proteasas en el citosol. 2 activadas por calcio son de calpaína. Cal viene de calcio, paína viene de papaína, porque es una enzima muy parecido a la papaína, no sé por qué. Una proteasa neutra de elevado y una proteasa de mayor tamaño dependiente de ATP que se llama proteasoma. Ojo con este proteasoma. Van a escuchar mucho sobre este proteasoma. En los lisosomas se encuentran proteasas en los lisosomas llamadas catepsinas. ¿Cuáles son las señales para el recambio proteico? 1. Señales, secuencias PEST. Las proteínas que tienen 1 o más regiones como, ojo, prolina, glutámico, serina, treonina, tienen una vida media corta. Si nosotros estos aminoácidos lo incorporamos a una proteína que tiene vida media larga, la proteína va a tener una vida corta. La vamos a transformar en proteína de vida corta. Es una secuencia que incrementa la labilidad metabólica. Ubiquitinización. ¿Qué es la ubiquitina? Es una proteína de bajo peso molecular. En pocas palabras, ¿cómo funciona el proceso? De la siguiente manera. Esta es una proteína, entonces hay una enzima que va a unir. Esta es ubiquitina. Lo va a unir acá, a esta proteína. Luego hay una enzima, una proteasa endocelular, denominada proteasoma. Esa proteína, esa proteasoma, ahí están todas las proteínas, miren. No reconoce a ninguna. A esta sí, porque ¿qué tiene? Tiene ubiquitina acá.
Entonces viene el proteasoma y degrada esta proteína. ¿De acuerdo? Por eso le llaman algunos autores el beso de la muerte, porque todas las proteínas que tienen ubiquitina están listas para morir, listas para degradarse. ¿Está correcto? ¿Y eso de qué depende? De la secuencia de aminoácidos. Muy bien. Oxidación de residuos de aminoácidos, diversas reacciones que derivan, ¿qué cosa? Radicales libres. ¿Qué producen? Oxidación. ¿Cuáles son los aminoácidos más susceptibles? Lisina, arginina y prolina. Entonces las proteínas que tienen bastante lisina, arginina o prolina son susceptibles de ser degradadas, porque son rápidamente reconocidas por proteasas, que degradan a estas proteínas que tienen estos aminoácidos, que son fácilmente oxidables por los radicales libres. Y finalmente, ese final, porque ya no hay otro. Residuo N-terminal, o sea, el de A. La vida media de una proteína depende de la identidad del residuo aminoácido N-terminal. Las proteínas que tienen N-terminal, recuerden que las proteínas se comienzan a enumerar desde el grupo amino-terminal hacia el carboxilo-terminal. Aquellas que tienen en N-terminal, esos aminoácidos generalmente son aromáticos, o sea, fenilalanina, tirosina, triptofano, leucina, arginina o lisina, tienen una vida media corta. O sea, se sintetizan listas para ser degradadas rápidamente. Son reconocidas por proteasas endocelulares, las que degradan, siempre y cuando tengan estos aminoácidos en la región aminoterminal. Y finalmente, tenemos una vida vía lisosomal. Las proteasas lisosomales pueden contribuir con aproximadamente el 50% de la actividad proteolítica total. O sea, la vía lisosomal contribuye con 50% y el otro 50% la vía citosólica. Toma asiento. El pH óptimo para estas enzimas es el pH ácido. Requieren que se eliminen previamente los carbohidratos ligados a las proteínas. Recuerden ustedes que cuando se sintetiza una proteína, hay una transformación post-transcripcional. Y esto implica proceso de glicosilación enzimática. Entonces, en el ser humano, por ejemplo, existen dos tipos de glicosilación. Una glicosilación enzimática, en la cual la glucosa reacciona enzimáticamente con la proteína dentro de la célula. Y otra glicosilación no enzimática, que ocurre en la circulación general. Y esa glicosilación no enzimática, ¿de qué va a depender? Va a depender de la concentración de glucosa en el plasma. Por eso las personas que tienen hiperglicemia, la glicosilación no enzimática en esto, por ejemplo los diabéticos, es más intensa que una persona con bajos niveles con niveles normales de glucosa. Niveles normales también hay glicosilación, pero es más intensa en los diabéticos y es una glicosilación no enzimática. En la célula también existe glicosilación con glucosa, por ejemplo, pero también tiene otros carbohidratos como manosa, por ejemplo, que se liga a las moléculas proteicas. Y en la vía lisosomal hay que eliminar esos carbohidratos. Y entre las proteasas lisosomales más importantes tenemos la catepsina D, la catepsinas B, catepsinas H y catepsina L. Esas catepsinas son las responsables de la degradación, de la hidrólisis de las proteínas cuando éstas se activan, y hay varias maneras, varios procesos de activación que las degradan por completo. Si tienen alguna pregunta, encantado.
las clases se lo voy a pasar ahora en la tarde, porque en la mañana tengo que hacer una serie de... Me acordé ahora. En la tarde le paso las clases para que se la den a ustedes. La próxima clase es la última y trata sobre correlaciones metabólicas. Les sugeriría que estudien un poco de carbohidratos, lípidos y recuerden unas cuantas clases de proteínas. Muchas gracias.